Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Ángeles, por esta amable presentación. También a las coordinadoras del curso y a todo el equipo del Ministerio por la oportunidad de presentarles esta contribución que se lo planteo como un tema de actualidad que, aunque los ejemplos que les planteo a lo mejor les puedan parecer sensiblemente anticuados para lo que es la velocidad de las noticias actuales. En realidad, ahí les voy a plantear una mirada un poco más amplia de lo que plantea la acción climática y la transición ecológica en relación con los componentes del paisaje postindustrial y que, evidentemente, nos van a plantear ideas sobre cuáles son los desafíos que plantea esta necesidad imperante para el planeamiento territorial y la gestión cultural de estos testimonios del territorio. Lo que les plantearé será una primera introducción en la que les expondré un poco estos conceptos y luego pasaremos a ver cómo la transición ecológica o concretamente la transición justa se ha venido aplicando o se ha concebido para atender las necesidades patrimoniales de las comunidades afectadas por este programa en las economías desarrolladas y luego ya pasaremos a cuáles son los argumentos del debate que se plantean y concretamente la problemática o la controversia que se ha dado en España para más adelante una breve discusión o exponer cuáles son los argumentos de esta discusión y una conclusión sobre lo que, desde mi punto de vista, se plantea necesario. A ver. Un aspecto relevante que me gustaría señalar es que al final, o plantear desde un primer inicio, es que al final el patrimonio industrial o los acercamientos culturales al paisaje postindustrial parten desde las políticas de mejora del entorno de las comunidades afectadas por los programas de desindustrialización dentro de las políticas ambientales que al final, en el caso europeo, llevamos 30 años, más de 30 años, desde la década de los años 70, implementando acciones coordinadas a nivel internacional que en determinados países incluso se retrotraen años anteriores y que al final forman parte del debate público, no solo político, sino también cultural y religioso, como se puede ver en las cartas apostólicas del Papa Pablo VI. Y en este sentido, un aspecto relevante es señalar este medio siglo de medidas de mitigación ambiental que nos sirven de antecedente al programa de descarbonización vigente con el caso de las políticas frente a la lluvia ácida. Las personas más mayores de esta sala se acordarán de de cuál era la controversia internacional suscitada por las emisiones de gases contaminantes desde España a los caladeros galeses, pero desde Gran Bretaña también al caso de los países nórdicos y que también tenía una afección directa no solo sobre el medio ambiente, pero también sobre el patrimonio cultural. Y es que este también es un aspecto relevante, cómo los efectos del cambio climático han suscitado también políticas y acciones de identificación y conservación patrimonial, especialmente a partir de las inundaciones de Venecia y Florencia en los años 70, pero que son a lo mejor los aspectos más representativos de estos efectos, pero que también tenemos que considerar sequías, incendios forestales o el efecto de la erosión costera, que no solo afecta al patrimonio histórico, también al patrimonio contemporáneo. Y es que, al final, uno de los aspectos determinantes no solo son las destrucciones físicas o las afecciones estructurales, también el desequilibrio biótico que representa para la dimensión viva de los paisajes y los condicionantes a las vías de comunicación y las redes de suministro, que suponen un impacto económico para la gestión de los sitios, sitios culturales o de los paisajes que todavía, los paisajes industriales productivos que todavía mantienen una actividad productiva, o la propia limitación para las condiciones de vida saludable de las comunidades locales que habitan en estos entornos. Aquí les traigo el ejemplo de los incendios en la Sierra de Caurel en 2022, que es un área tradicionalmente ligada a la producción siderúrgica tradicional y que su medio de vida en los últimos 30 años ha estado directamente ligada al turismo y a la producción silvícola y que después de un incendio de esta magnitud, pues evidentemente ve limitadas sus posibilidades de continuidad.
Y un aspecto importante a considerar a la hora de hablar de evaluación patrimonial del cambio climático es la identificación de riesgos de cada enclave. Habitualmente se tiene, o está ampliamente estudiado el alcance de este impacto, de esta vulnerabilidad en los sitios protegidos y sitios adaptados a nuevos usos. En el caso del patrimonio industrial, hablamos en 2012, es decir, los datos están sin actualizar en las bases de datos del Ministerio, de 1.125 bienes protegidos en España y al menos yo he documentado 1.700 intervenciones en antiguas instalaciones industriales para usos alternativos al espacio productivo. Es verdad que estos elementos a lo mejor sí que tienen un aspecto bastante claro, pero nos queda la duda de qué ocurre con los sitios abandonados, qué ocurre con los sitios que permanecen fuera que permanecen con explotación industrial y que no están protegidos, y cuáles son o cuál es el alcance de todos estos elementos que están sin inventariar y que son realmente los que nos plantean el desafío en términos de gestión cultural, como veremos a continuación. Y es que lo que les venía a plantear no era tanto el impacto del cambio climático sobre los paisajes postindustriales, como sí la vulnerabilidad de estos espacios ante las políticas de mitigación del cambio climático y de transición ecológica, puesto que estas medidas plantean cambios estructurales en la organización espacial de los espacios productivos y de las áreas urbanas y plantean también un debate que ya sufren o que ya han pasado las comunidades afectadas por las medidas de acción climática, como es en el caso de las comunidades mineras de Teruel, de las que ya nos ha hablado Andri. Me está poniendo un pelín nervioso el encaje de la pantalla. Vale, bien, perdón. Control no, es que estamos en PDF. Perdón. Bueno, sigo. Sí, entonces estábamos hablando de que lo que les planteaba era examinar este debate patrimonial suscitado en torno a las afecciones de las políticas de mitigación del cambio climático y transición ecológica, y que continúan o que forman parte de esta tesis doctoral que hablaba antes Ángeles Layuno, que he desarrollado sobre el caso de la gestión cultural de las comunidades mineras en Castilla y León, en el contexto de la transición energética, pero que ha ampliado a un ámbito global, siguiendo la misma metodología de revisión bibliográfica en lenguas latinas e inglés, sobre los documentos oficiales y bibliografía, literatura gris, y un estudio documental de las directrices administrativas y corporativas de las empresas en materia de acción climática, realizando un muestreo e identificación de cada uno de los casos por todo el globo. Un aspecto que sí me gustaría señalar, aunque más adelante me vaya a centrar únicamente en el caso de la descarbonización de la industria energética, es el alcance de las políticas de transición ecológica en términos de paisaje industrial o postindustrial y cómo la reforestación y renaturalización de áreas degradadas, regeneración de humedales o reducción de consumo de recursos y mejora de la agricultura y la ganadería plantean la necesidad de repensar cómo son estos espacios agrícolas, como pueden ser los paisajes de la colonización agrícola de la Laguna de la Jándula o en Cádiz, que son uno de los ejemplos de restauración de humedales que se plantea el Ministerio, pero también todo aquello que se refiere al rediseño del paisaje urbano del siglo XX, que podemos ver en el caso de las colonias obreras en Madrid, que están siendo adaptadas sus fachadas a la eficiencia energética. Hablamos también de esta industria pesada e industrias contaminantes, pero también de industrias hidráulicas obsoletas y que han planteado ya este debate sobre el derribo de las presas o la reforma o la adaptación de los frentes costeros o las áreas agrosilvícolas. Pensemos, por ejemplo, en las grandes plantaciones de eucalipto que tienen en la imagen en la zona noroeste o en el sur de la península, que son el resultado de los programas de implementación de la industria maderera en España, como ha estudiado Ángeles Layuno en su último proyecto de investigación. Así pues,
podríamos hablar de que la transición ecológica plantea no solo un horizonte de alternativas para la vida humana en los próximos siglos, pero también constituye un agente determinante de la desindustrialización de las economías desarrolladas. Y para esas comunidades afectadas supone una alteración de su territorio y de su tejido edificado, aparte de la necesidad de cambiar sus modos de vida. Evidentemente, esto se traduce en un cambio paisajístico. La desindustrialización asociada a la transición ecológica plantea tres variables: el abandono y la ruina, el desmantelamiento o el reuso, que en este caso sería el escenario que en este foro nos interesaría reflexionar, sobre todo en el sentido de la conservación y la transformación de estos componentes arquitectónicos y paisajísticos. En este sentido, hace falta poner sobre la mesa el concepto de transición justa, que se recuperó de las reivindicaciones de los años 70 y 80 como un concepto integrador de desarrollo sostenible, y que se plantea, y que dentro de esta mirada holística que plantea la transición justa se reivindica para conservar los valores y expresiones culturales de estas comunidades afectadas, y que en otros países como Gran Bretaña, Alemania o Italia ya se ha puesto sobre la mesa, y que se ha visto reflejado también en el propio Pacto Verde Europeo, que rige no solo la restauración de la naturaleza y las medidas de neutralidad climática, sino que también exige la salvaguardia del patrimonio cultural de las comunidades mineras afectadas. En el caso español tenemos dos directrices fundamentales. Por un lado, el programa del Fondo de Transición Justa Española, que en su estudio ambiental estratégico hace especial hincapié en lo que se refiere a las directrices del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, así como a la Carta del Bierzo de Patrimonio Minero Industrial, del que ya nos han hablado previamente, y un segundo documento muy importante que aparece en 2022, que es el informe sobre valor cultural de las centrales térmicas en procesos de desmantelamiento, elaborado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en el que aparte de, que ha estado avalado por los miembros de este Plan Nacional, pero que sin embargo tiene una no tiene transposición legal, es decir, son directrices orientativas para la gestión cultural. ¿En qué se traduce ello? Pues efectivamente en que en estas claves generales de planificación del paisaje postindustrial, las directrices legales no incluyen la memoria y el patrimonio, dejándolo al albur de cada una de las administraciones autonómicas o de la administración central incluir este aspecto dentro de las medidas de regeneración social, dinamización económica o restauración ecológica. Aquí, claro, aparece el gran debate que tenemos arquitectos, arqueólogos y otras personas dedicadas a la gestión del patrimonio material sobre cuál es la selección de cuáles son los criterios que establecen la selección de componentes del paisaje posminero o postindustrial. Esto es un debate global. En Australia llevan una década hablando de esto, en Gran Bretaña también han planteado esta controversia, y es una problemática que se extiende a todos los países de Europa. Existe evidentemente una dicotomía entre la teoría y la práctica. El propio Papa Francisco planteaba en su encíclica Laudato Si la necesidad de atender a esta cultura histórica, porque no se trataba tanto de destruir y crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre fuera deseable vivir, y sin embargo ha desmontado la central térmica de la Ciudad del Vaticano. Aquí, evidentemente, nos planteamos la necesidad de entender cómo funcionan estos procesos de planificación del paisaje postindustrial, donde la obsolescencia, el cierre y la despoblación de la que resultan estas acciones de abandono, borrado y ruina, están condicionadas por las distintas miradas que fijan los condicionantes legales, de las cuales hay que tener en cuenta que ni arqueólogos ni arquitectos, y muchas veces tampoco geógrafos, participan en la definición legal, no ya de los planeamientos, pero sobre todo de los proyectos de ejecución de restauración industrial, en la que entran principalmente ingenieros de minas y ecólogos. Así, las miradas sobre el paisaje postindustrial plantearían, por un lado, un espacio contaminado, opuesto a los cánones éticos contemporáneos, un ecosistema en proceso de regeneración espontánea, que tal vez sea una de las miradas que nos puede plantear un acercamiento más interesante, y es cómo estos espacios degradados contienen un ecosistema en regeneración sin necesidad de un aporte externo.
Es verdad que también estos territorios plantean una oportunidad especulativa muy importante. Aquí les traigo el ejemplo del debate suscitado alrededor de los lavaderos mineros de la Recuelga, en León, donde se planteó el despliegue de una su derribo para el despliegue de una planta fotovoltaica, y al final los dos puntos llegaron a un acuerdo en el que el resultado final sería una situación parecida a esta, en la que se concilian ambos intereses. Un siguiente concepto, y que es el que al final resulta ahora mismo prioritario, es el de la regeneración ambiental, alineada con el paradigma ambiental vigente, y que busca anular la lectura del impacto antrópico sobre el territorio, pero puede entrar, o en muchas ocasiones entra en contradicción con lo que se refiere a ese valor de testimonio cultural susceptible de reconocimiento y eventualmente aprovechamiento. Aquí sí me gustaría plantear una idea, que es que el entendimiento del paisaje postindustrial como un bien del patrimonio cultural no necesariamente va ligado a su explotación, es decir, en sí misma la ruina puede tener un valor utilitario sin necesidad de que constituya en sí mismo un recurso económico que habitualmente, y más aún en las comunidades periféricas españolas, se suele orientar a la explotación turística, porque tampoco es que tengan otra alternativa económica. Aquí entra, sin embargo, el condicionante legal del que les estaba hablando. El cumplimiento de la normativa ambiental fijada desde los años 80 a nivel europeo, a falta de figuras de protección cultural, las instalaciones industriales en desuso deben ser desmanteladas, da igual que sean minas, centrales térmicas, presas o cualquier otra fábrica. Impera la normativa de la regeneración natural, más aún desde que el año pasado se aprobó la Ley de Restauración Natural Europea. Aquí aparece también una idea clave que se viene estableciendo desde los estudios europeos, que es el de un nuevo patrimonio natural como legado de las sociedades postindustriales a las futuras generaciones, en la cual, alineado con esta nueva estética de la sostenibilidad, los proyectos de regeneración minera y de áreas industriales se inscriben como una política activa de generación de empleo, pero también de generación de nuevos recursos naturales, ya sea para la producción agrícola o para la disposición de nuevos espacios naturales. Aquí también entra en la explotación económica un valor lucrativo de los procesos de desmantelamiento y reciclado de materiales muy importante, que ha condicionado numerosos proyectos de intervención, así como el aprovechamiento inmobiliario de los terrenos para usos industriales de los que ya hemos hablado, o también inmobiliarios. Y, por otro lado, hay que considerar las apuestas que se plantean, sobre todo desde las corporaciones y operadores que participan o que son tenedores de estos territorios, que apuestan por la divulgación de gemelos digitales de estos testimonios industriales como estrategia corporativa e institucional para la conservación de la cultura minera, que resulta bastante más económico que tener que preocuparse por la estabilidad estructural de numerosas ruinas o el peligro de espacios mineros. Aquí, evidentemente, cabría plantear la duda de si existió o existe una falta de previsión, ya que las actuaciones desarrolladas hasta ahora, inscritas dentro de las políticas ambientales, han desembocado en controvertidos puntos de fricción entre las comunidades locales que reivindicaban la conservación de hitos de su paisaje frente a la opinión de los técnicos ambientales o culturales, que estimaban que este tipo de espacios carecían del valor cultural para ser protegidos, y, por tanto, la ley ambiental les exigía su desmantelamiento. Este es el caso, por ejemplo, del lavadero del Pozo Casares, también en León, que a raíz de la controversia suscitada en medios, sin que llegara a existir una protección legal, la de la subdirección, el gobierno provincial, no sé cómo se dice en castellano, la delegación de gobierno ha fijado la conservación únicamente de lo que se refiere al edificio del lavadero, una vez ya se habían acometido el desmantelamiento del resto de la instalación. Claro, aquí, evidentemente, abre el margen a debatir o explorar esas posibilidades de una protección cultural sobrevenida que en una primera instancia, cuando se iniciaron estos procesos, no se contemplaba, y del cual resulta precisamente paradigmático el campo petrolífero de las Loras, del que nos hablaba antes la profesora Cañizares, y que, a pesar de que estaba inscrito dentro del geoparque, no contaba con una figura de protección cultural. Por lo tanto, cuando la operadora de este yacimiento planteó su cierre, inmediatamente era necesario su desmantelamiento. Aquí aparecieron los ayuntamientos, existía un interés de las comunidades locales,
culturales y facilitó que el gobierno autonómico desplegara las medidas necesarias para su protección cultural, que evitasen la aplicación del proyecto inicial de desmantelamiento. Aquí entramos de lleno en esta controversia cultural de la que les venía a hablar, en el caso concreto de las áreas incluidas en la transición justa española, que no son todos los territorios ni son todas las instalaciones afectadas por los programas de descarbonización, ni mucho menos de los territorios afectados o las comunidades afectadas por los programas de transición ecológica. Aquí de lo que estamos hablando son de las cuencas carboneras y municipios inmediatos a las centrales nucleares y termoeléctricas activas únicamente hasta 2018, es decir, estamos dejando fuera también otras instalaciones de este tipo, y donde al completar este proceso que estaba programado entre 2018 y 2025, las quejas generales que se pueden registrar en estos municipios es, por un lado, la falta de alrededor del desmantelamiento de estos hitos comunitarios con fuerte apego local. Las quejas son la falta de participación de las comunidades locales en el diseño de los programas de restauración ambiental de estos espacios, el limitado alcance de los programas de identificación y reuso y protección patrimonial. Veas el caso de Aragón, donde incluso las centrales térmicas que estaban inventariadas han sido desmanteladas, no así en Castilla y León, que ni siquiera estaban registradas, o la falta de transparencia sobre los criterios de selección patrimonial considerados por las distintas comunidades autónomas, teniendo en cuenta que existía esta directriz del Ministerio de Cultura, o del IPC, a través del informe de centrales térmicas. Aquí también aparece una segunda faceta que debemos considerar, y es que el debate se ha visto enturbiado por intereses partidistas y discursos científicos como los que surgen ahora alrededor del apagón, y que conviene diferenciar de lo que es el discurso técnico patrimonial, en el cual hay una parte del debate que no tiene sentido. Es decir, las centrales térmicas había que cerrarlas sí o sí, y una central desmantelada no sirve para funcionar dentro del sistema eléctrico nacional. Aquí, una de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es el número, vamos a decir, el alcance real sobre los programas de reuso de inmuebles históricos relacionados con la producción y transformación del carbón, como dentro de estos programas de reuso del patrimonio industrial, o el alcance de las figuras de protección de la industria. Si vemos esta tabla, veremos que en realidad existe una gran desigualdad entre las distintas comunidades autónomas. Castilla y La Mancha no tiene ningún bien relacionado, a pesar de que, como hemos comentado, Puerto Llano destacó como una cuenca minera de relevancia, en contraposición con Cataluña o Asturias, que sí que llegan a tener una veintena de elementos, que ni mucho menos representan un número representativo o ilustrativo del alcance real de estas instalaciones. En el caso de Castilla y León hablamos de 7 elementos protegidos de más de 2.000 instalaciones en 2 provincias, León y Palencia. Pero también de estos 7 elementos, únicamente están en León sobre un cómputo total de 2.500 bienes protegidos. Esos 2.500 son castillos, monasterios, hórreos, es decir, existe una desigualdad entre las distintas narrativas patrimoniales. Uy, que estoy yendo para arriba. Y luego, un aspecto relevante es cómo la nominación de las cuencas mineras históricas de España a la lista indicativa de la UNESCO ha quedado paralizada desde 2007, lo cual también pone sobre la mesa el interés de estos territorios para ponerla sobre la mesa. Como me quedan 5 minutitos, voy a pasar a otros aspectos relevantes, como es que dentro de este programa de transición justa, el Ministerio de Cultura ha venido finalmente a incoar la declaración de Vic de la central térmica de Ponferrada como elemento representativo de esta transición justa, así como abrir un centro de referencia en la central térmica de Compostilla. ¿Qué ocurre? Que aquí estas 2 centrales son instalaciones anteriores a los años 50, no forman parte del debate actual sobre instalaciones cerradas. Situación similar ocurre en Alcudia, donde la central térmica de 1960 también ha sido protegida, pero y tiene un programa de refuncionalización financiado con fondos de transición justa española relacionada con innovación y formación, pero volvemos a lo mismo, es decir, no es una de las instalaciones afectadas.
La controversia fundamentalmente se centra en instalaciones construidas en el marco de la crisis del petróleo entre los años 70 y los años 80. Sant Adrián del Besós ha sido la única central térmica que ha llegado a ser protegida, en contraposición con otra decena de centrales como pueden ser Andorra, Compostilla 2 o Aspontes, que ahora mismo está en un debate sobre si se mantiene o no la chimenea. Aquí, una de las cuestiones sobre la mesa es si existe un problema con el paisaje y la arquitectura contemporánea, porque precisamente en el debate de la central térmica del Besós se puso en duda si era un elemento representativo de la cultura catalana. En la central térmica de Andorra la duda era si la propuesta de conservación integral era económicamente viable, pero sin embargo en Castilla y León el argumento fue el contrario. No era posible una selección parcial de las chimeneas y las torres de refrigeración porque atentaba contra los principios y valores que rigen la integridad de los bienes protegidos por la normativa española. Y por último, en el caso de la central térmica de Aspontes, el debate se mantiene sobre la mesa sobre si se conserva o no la chimenea. En este caso, la duda ha quedado en el aire sobre el desinterés de las administraciones locales, puesto que la iniciativa había partido de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, apoyada por asociaciones locales, pero luego las administraciones interesadas pasaron ampliamente. Así, en cualquier caso, lo que identificamos son desequilibrios territoriales evidentes entre las áreas urbanas donde existe potencia de las asociaciones y las administraciones locales frente a las limitadas posibilidades económicas que tienen las comunidades rurales. Es una casuística, en cualquier caso, común al suroccidente europeo, como hemos podido identificar en el último estudio que hemos publicado sobre esta cuestión, donde la problemática aparece igual, sea Francia, Italia o Portugal. La discusión, por tanto, estaría sobre cómo estos condicionantes económicos trascienden el debate estrictamente histórico, artístico y testimonial, y la necesidad de reforzar los instrumentos de evaluación de impacto ambiental y atender a la dimensión cultural, que es una cuestión que ya ahora mismo plantea ICOMOS, y la necesidad de reforzar los canales de participación ciudadana de cara a que podamos integrar la utilidad de la ruina como un componente del paisaje. Y, por último, como conclusión, me gustaría plantearles la oportunidad de reflexionar en qué medidas son necesarios revisar estas estrategias de planificación y gestión de los procesos de desindustrialización asociados a la transición ecológica. Y hasta aquí, espero haberme atendido al tiempo. Muchas gracias.